Modo Fútbol es presentado por Banco de Venezuela, Polar Pilsen. UCB es finalista. El tricolor no pasó del empate ante Anzoátegui, pero terminó sirviéndole para alcanzar el objetivo. La Guaira se quedó a las puertas. Los de Juan Domingo Tolizano dependían de sí para clasificar a la final, pero un bravo portuguesa le aguó la fiesta al naranja. Táchira llega arrasando. El aurinegro mostró su probable 11 finalista y con 2 goles del enrachado Brian Castillo superó cómodamente a Puerto Cabello en Pueblo Nuevo. De esto y más estaremos analizando, debatiendo hoy en Modo Fútbol. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Feliz lunes. Como siempre, estamos cada lunes en Modo Fútbol y en esta edición que ya encuentra el otro finalista de este torneo Apertura. Ya culminó la fase final, se definió todo en el cuadrangular A, que era el que había quedado pendiente para definir cuál es el equipo que estará rivalizando con el Deportivo Táchira en la gran final. Ha sido UCB. En una definición bastante, pues digamos, controvertida. Al final, con un par de empates, no se esperaba quizá ni UCB ni La Guaira que las cosas se dieran como se terminaron dando. Pero lo cierto es que el equipo de Daniel Sasso, UCB, estará enfrentando al Deportivo Táchira en la gran final de este torneo Apertura. Como es costumbre, estamos hoy junto a María Cristina Santoro, Coquito Santoro, como siempre muy guapa, con el señor Juan Sifonte Sousa y la invitada especial del día de hoy, como ha venido siendo también habitual. Tenemos un invitado en la fase final, cada programa, y hoy pues está con nosotros María Ferro. Coquito, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Carlos, muy bien. Y bueno, un poco todavía ajetreada de lo que fue esa jornada de domingo en el Estadio Olímpico, como ya lo habíamos explicado. No se pudo hacer los 2 juegos a la misma hora porque, bueno, su propia casa era testigo de lo que iba a ocurrir, pero qué emocionante, ¿no? Se vivió sobre todo porque vimos que esos jugadores de UCB decidieron quedarse para presenciar el encuentro de La Guaira. Parecían una barra de portuguesa ayer. Tanto directivos, jugadores, cuerpo técnico, todos allí al pendiente de lo que podía ocurrir en ese juego, entendiendo que una victoria no era suficiente para La Guaira, sino que además tenía que ganar por diferencia de 2 goles. Por momentos pareció que la ansiedad se comió a Deportivo La Guaira, pero bueno, más adelante vamos a estar conversando de eso. De momento, felicitar por supuesto a UCB y a toda su plantilla por llegar a esa final del torneo de Apertura, Carlos. Uno cree que la ansiedad, ¿no? Luego lo vamos a analizar, porque Sí. ayer justo lo comentaba con Juan, sobre todo cómo encaró el Deportivo La Guaira el partido. Eso va a ser debate justamente cuando veamos ese resumen de La Guaira contra Portuguesa. Pero al final, UCB, que los jugadores se habían ido cabizbajos luego del partido. La entrevista postpartido con Juan Camilo Zapata es como si hubieran perdido el campeonato. Sí. Y las cosas pues todavía había que esperar a ver qué hacía La Guaira. Pero dejaba de estar en sus manos. Claro. Dejaba de estar en sus manos. Pasaba a ser Deportivo La Guaira el que Lo dependía tuvieron de sí en mismo. sus manos y no aprovecharon esa oportunidad. Correcto. Por eso yo diría que más que controvertida, que fue la expresión que usaste para definir esta jornada, la etiquetaría como una jornada con mucho suspenso, cargada de mucho suspenso esa definición del campeón. Terminó siendo rara porque ninguno de los dos ganó, ninguno de los dos hizo la tarea. Y más allá del Correcto. tema del suspenso, porque a veces el suspenso, y disculpa que te interrumpa, Juan, el suspenso es como drama, como intensidad. Aquí fue extraño. El Deportivo La Guaira tenía que lograr 2 goles. Cualquiera esperaba que el equipo iba a salir a comerse al rival y no fue así. O sea, La Guaira jugó con calma, jugó a lo suyo. Como ha jugado todo el como ha torneo. jugado, Lo que pasa es con que un el juego 1-0, como este... logró el 1-0. Uno decía, bueno, va en buen camino con su fútbol, pero el partido fue rodando, Portuguesa mantenía el 1-0, lo empata y ahí es que de alguna manera busca reaccionar La Guaira. Me pareció algo que no se esperaba. Por eso te digo, fue raro realmente esta definición. Comenzó la jornada con un UCB que dependía de sí mismo y no hizo la tarea. Luego La Guaira tenía todo en sus manos y tampoco cumplió. A ti te parecía a lo largo de la transmisión, lo comentabas, que no mostraba esa necesidad del Deportivo La Guaira.
a la postre el gol en contra, el gol que recibe, creo que terminó liquidando psicológicamente al Sobre equipo, todo, no se levantó de eso. y creo que estamos extendiéndonos porque, bueno, es entendible, eran los dos juegos que eran para analizar el día de hoy. Con un error, termina ese empate llegando con un error de un jugador muy experimentado que no debería ella entender que no puedes cometer ese tipo de errores, menos en una instancia como esta. Muchachos, estamos hablando mucho, siempre nos pasa. Por favor, vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada. María, bienvenida a Modo Hola, Fútbol. vale. Yo no me metí porque el debate está bastante No, sabroso, pero pero es que ya- estás completamente autorizada y bienvenida para interrumpir y para opinar también como tengas a bien. ¿Qué tal, María? No, yo honrada ¿Cómo de estar estás? en esta plataforma. La verdad es que siempre que tengo la oportunidad de verlos, me encanta saber que hay un espacio como este, felicitarlos por todo el trabajo que han hecho y me encanta venir justo en este punto, ¿no? Ustedes tratan de buscar palabras para describir lo que fue la jornada de ayer y la verdad es que yo creo que fue una jornada que para el análisis está bastante buena, pero para el fanático fue aún mejor, porque uno pensaba que si UCB hacía la tarea, ya después pasaba completamente intrascendente el partido del Deportivo La Guaira y al final ver al equipo de UCB en el Estadio Olímpico arrinconado por allá, esperando, celebrando como celebraron. La verdad es que vamos a hablar del Deportivo La Guaira, pero yo también quiero hablar de Portuguesa, que tiene su mérito también para decir, claro. bueno, yo no entro, pero yo a ti te voy a quitar la posibilidad y voy a hacer resistencia. Y yo recuerdo en algún partido que no narré, que jugó Portuguesa, creo que fue contra La Guaira casualmente, UCB Portuguesa, el UCB Ok. Portuguesa de esta fase final, yo tuve la oportunidad de compartir con la familia de Aitor Aitor. López, Mon López, la hermana, la mamá, El cuñado. todos, el cuñado, todo es futbolero. Y Mon López me decía, Aitor me dijo que nosotros no vamos a llegar a la final, pero sí vamos a molestar al resto. Y mira que lo molestó él. Y terminó siendo así, lo de Portuguesa. Oye, No Portuguesa ganó un tiene varios partido. años. Es cierto No que ganó tuvo un partido, pero equipo incomodó diferente, muchísimo. Pero Portuguesa tiene varios años siendo piedrita. Sí, sí, Para más de ciertamente. uno. Esa ha sido la manera de entretener un poco también en el fútbol. Entiendo bueno, que es una afición que merece mucho más. Creo que junto Sí, a los correcto. Yo quiero que Maldonado... Portuguesa no sea uno que molesta, sino uno Exacto. que también haya que ganarle. Junto a los Maldonados creo que tienen en sus manos algo que pudiese ser muy interesante. Ojalá que esto continúe. Lo que siempre hablamos, ese pedido a los directivos de que entiendan la continuidad, ¿no? Y los procesos. Yo creo que si se entiende esto, sobre todo desde la cabeza de Carlos Maldonado, aunque Giancarlo ha demostrado un crecimiento bastante importante desde el banquillo, podemos ver a un Portuguesa compitiendo por cosas interesantes. ¿Y por qué no vemos la tabla de posiciones Por primero también, supuesto. Coqui? A ver Vamos cómo a ver. terminó en este caso la fase final. El cuadrangular A y el cuadrangular B terminaron de la siguiente manera, Coqui. Vamos a empezar con el cuadrangular A, donde termina clasificando entonces UCB con 12 puntos, seguido del Deportivo La Guaira con 10. Portuguesa y Anzoátegui quedaron con 4 puntos cada uno. Y nos vamos al cuadrangular B, que está definido desde hace un par de jornadas ya. Táchira con 15 puntos, que se volvió a reencontrar con la victoria. Luego está Carabobo con 8, Metropolitanos terminó con 6 y Academia Puerto Cabello, que ya tiene nuevo cuerpo técnico, con 3 unidades. Tiene nuevo cuerpo técnico, pero... Y nuevos jugadores también. Pero no estuvo Eduardo Zaragoza en San Todos, Cristóbal. todos estábamos Asume- esperando... Asume en lo inmediato. Prefirió asumir una vez cerrara Puerto El Cabello ciclo. sus compromisos de fase final en este cuadrangular B. Lo cierto, Eso luego de merece repasar- un análisis. En el momento, porque cuando Daniel vayamos a ese Farías- partido. Daniel No, Farías claro, también. pero... Son Pero igual ya distintas empieza a mover formas. desde la oficina, ¿no? Empieza a mover la pizarra. Pernilla, Eso- lo malo es que lo avisaron, lo publicaron el día del partido de la Vinotinto. Pasó un poco desapercibido, pero en versión Sí. tremendo fichaje para Academia Puerto No. Cabello. Ya está empezando a mover piezas, son 8 Y cambios. el de lo Giovanni que- Ramos, Y fíjate, Sí. que ya lo Exactamente. conoce muy bien Eduardo Rafa Zaragoza, Arce fueron campeones también. juntos. fíjate, yo creo que la diferencia está en que acuérdate que Daniel Farías está cumpliendo suspensión. Claro. Entonces era importante que empezaran a rodar esos... No, pero esos juegos todos sabemos también. que está Zaragoza allá Claro, al mando del equipo. obviamente. Sí, de eso no se Pero- discute. Claro, pero lo que dice La Coqui, inmediatez exacto. de no cerrar el torneo ya con el interinato va más de la mano con, mira, vamos a aprovechar estas 2 jornadas que quedan para que vayas cumpliendo esa sanción que tienes.
Esto es Modo Fútbol. Vamos a cerrar esta primera Mira, parte. pero A ver, antes de ¿sí? cerrar, lo más importante. ¿Qué? Tenemos definida la Ah, final listo. el ¿Cuándo sábado es? 14 de febrero y además tenemos hora. ¿Cuál es? 5:30 de la tarde. 5:30 de la tarde, Estadio Olímpico de la UCB. Buscaremos un campeón. UCB frente a Táchira. Final inédita además. Primera Sí. vez que se van a enfrentar en una instancia como esta. Importante el dato. Ayer, justo cuando preparábamos el partido, consultábamos a Manuel de Oliveira, que está haciendo un interesantísimo trabajo de buscar o de encontrar la historia real de nuestro campeonato profesional. Y yo dije, bueno, vamos a este neohistoriador a consultarle cuál fue la última final o si ha disputado finales de Primera División UCB. Y nos recuerda que cuando logra su primer título, el primer título profesional que se da en el fútbol de nuestro país, Ok. fue en el año 57 y fue por acumulación de puntos, una liga. Terminó siendo campeón. Pero en el año 62 jugó una final contra el Deportivo Portugués por el título del torneo en aquel año. Y pues Deportivo Portugués en la ida y en la vuelta ganó ambos partidos por 3-0. Sería la segunda final que disputa UCB luego de 63 años. Wow. Hermano, 63 años es prácticamente el doble de mi edad. No, y además, O sea, más de 60 años donde por un momento no salió a jugar profesional, donde Sí. estuvo en segunda división. Son 60 años con una historia bastante interesante Y que si tiene lo- UCB y para, si te pones a pensar para contar. en el crecimiento de UCB, hace nada estamos celebrando su ascenso, que regresaba a la primera Sí. división. Después, hace nada decíamos, oye, este equipo está en competencia internacional. Hoy está en una final. Eso también te habla del trabajo que han estado realizando. Antes de irnos a esa pequeña pausa, quiero pedirle ayuda a todos nuestros, no es televidentes, ¿no? sí, bueno, la gente que nos ve, la gente que bueno. nos ve, claro que sí. Pero bueno, nos ven por internet. Sobre todo a quienes hacen vida en Valencia. Sobre todo a quienes hacen vida en Valencia, nuestro querido compañero Jesús Rodríguez, narrador que todos queremos mucho, además que también es parte fundamental de lo que ha sido animar a ese público en cada jornada en la ciudad de Maturín cuando juega nuestra querida selección. Su padre está necesitando donantes de sangre, así que si está en Valencia, ya mucha gente ha estado posteando en las redes. Probablemente en un rato también vamos a ver algo en las redes de la liga para que tengan la información y si pueden acercarse y apoyarlo, se lo agradecemos todo el equipo de la Liga Fútbol y por supuesto todo el fútbol venezolano. Lo que tiene que ser es mayor de edad, Mayor de edad. no haber donado sangre en los últimos 6 meses Sí. y creo que no haber sufrido hepatitis. Creo que es el requisito que se necesita. Así que una mano para nuestro buen amigo, el gran narrador que tenemos, Jesús Rodríguez. Hacemos la primera pausa y ya venimos a revisar los partidos. Esto es Modo Fútbol. Anota un golazo con la BDB App del Banco de Venezuela. ¿Cómo lo haces? Es fácil, rápido y sencillo. Usa el acceso directo. Pega los datos desde otras apps o adjunta el código QR desde la galería. Vive la emoción de la Liga Fútbol junto al Banco de Venezuela, donde el mayor valor eres tú. Empire Kiway presenta el nuevo integrante del Team EK. En Daca tú puedes encontrar lo que necesitas para equipar tu hogar. Y pensando en tu comodidad, con envío gratis a tu casa va a llegar. Daca, Daca, es la super tienda de toda Venezuela. Sé feliz en Daca. Vivo con John Aramburu. La gente quiere saber, John, ¿qué hace a un líder Maltín Polar? Energía de búfalo. Energía de búfalo, energía de búfalo, energía de búfalo, energía de búfalo. Como un líder Maltín, Energía de búfalo. en la cancha con flow somos. Que suene el gol, que suene el gol. Dispuesta a ganar, con esfuerzo dispuesta a ganar, compromiso dispuesta a ganar, con más fuerza para todos los que saben y meten más gol. Energía natural que te da full sabor. Golazo Maltín Polar.
Hey tú, sí tú, es mejor que te sientes porque te voy a dar una gran noticia. Juega en Línea trae para ti la innovadora plataforma de pronósticos deportivos Casino Hipismo. Ven a disfrutar la mejor experiencia, más segura, más veloz, con retiro en menos de 10 minutos y con muchas oportunidades de ganar. Juega en línea, el lugar más seguro para divertirse. Bien, antes de revisar lo que ocurrió en esa definición en el Estadio Olímpico, los dos partidos del día domingo, vamos a irnos al sábado. El sábado, Táchira enfrentaba a Puerto Cabello con un partido que quizá en el papel no tendría mucha trascendencia, pero que detrás había muchas cosas que analizar. Uno, ya lo había dicho Edgar Fernando Pérez Greco en aquella rueda de prensa en Valencia, tras clasificarse a la final, derrotando a Carabobo, decía, nos presentaba el panorama de cómo iba a encarar los partidos, Sí. Libertadores, el partido correspondiente a La jornada 5 a la contra jornada Metro. 5, la jornada 6, y pues había dicho que seguramente en el partido contra Puerto Cabello iba a poner el equipo que en teoría sería el que disputaría la final, y eso fue lo que pudimos ver contra una Academia Puerto Cabello bastante novato, con caras nuevas, muchos juveniles, algunos lesionados que comenzaron a volver a tomar minutos, como Meirel Sinjay, y una victoria muy cómoda de Táchira, que para mí, más allá del nivel del rival, de cómo se mostró Puerto Cabello, Táchira y Brian Castillo No, lo de mostraron los dientes que tiene esperando la gran final, que va a ser este sábado, ¿no? Independientemente del rival. En ese momento, Táchira mostró cartas para ser el favorito. Fíjate, la lectura que yo le doy a esta academia, que ya tú lo decías, con muchos chamos, viendo jugadores que no solemos ver en esta plantilla, la lectura que yo le doy es, venimos a la Copa Venezuela, es el primer reto que tenemos, vamos a ver con qué podemos salir. De hecho, se hace más fácil esa lectura cuando en rueda de prensa ayer Leo González decía que ayer jugaron 4 de los posibles que van a ver acción en esa Copa Venezuela. Jugadores que en Anzoátegui no tienen costumbre de jugar y mucho menos desde el arranque. Dice, no tengo muchos, tengo que probar los que tengo. Y ayer vimos a 4 de titular, 4 jugadores que entran dentro de esa regla que tiene la Copa de Venezuela, porque al final son 6 lo que tienes que tener en cancha, ¿no? Sí, ya todo estaba resuelto y fueron dos maneras muy diferentes de encarar el partido. Por un lado, Puerto Cabello, como bien dices, con muchos chamos, jugadores que no habían sumado muchos minutos durante el torneo, algo similar a lo que ya vimos en la Bombonerita en el derbi carabobeño, sí. Un equipo completamente alterno. Por su lado, Táchira creo que nos confirmó el 11 de la final. Ya lo podríamos repasar de memoria después de lo visto ayer, con el regreso además de Teto Hernández a la titularidad. Teto va a ser el lateral derecho de esa final, Roberto va a jugar a pierna cambiada por la izquierda, se va a inclinar Edgar Fernando Pérez Greco por la experiencia en ese partido definitorio. Creo que la única duda, y lo conversaba ayer con Carlos luego de la transmisión que tuvimos en el Estadio Olímpico de la UCB, podría ser el estado físico de Juan Carlos Ortiz. Okay. Si llega a tope para ese partido, quizás pueda retomar el puesto que en las últimas fechas le quitó Gianfranco Castillo. Pero la lectura principal que vemos de este compromiso es que Táchira asomó su 11, llegan todos en plenitud, claro. Sin sorpresas, llegan en plenitud de condiciones, va a tener el equipo de gala, el Flaco, para ese partido. Es un mensaje, creo yo, lo que hizo el Flaco en este partido frente a Academia Puerto Cabello, porque cada uno estaba jugándose de acuerdo a sus realidades. Academia Puerto Cabello, como ustedes indican, pensando en lo que viene a continuación, y en el caso del Deportivo Táchira, mandando un mensaje para mí de contundencia, de decir, yo no me voy a andar con cuidado, además que estos jugadores ya venían de rotación en el último partido, entonces obviamente no puedes dejar descansar tanto el tema ritmo pensando en una final. Es un Deportivo Táchira que yo creo que no puede pasar por debajo de la mesa la cantidad de finales que ha disputado en los últimos años, la experiencia y el recorrido que ya tienen estos jugadores encima. En los últimos 5 años, María, es impresionante lo de Laurinegro, ¿no? Es el equipo del último lustro. No, un poquito más allá incluso. Y eso obviamente hace que la balanza se incline hacia este equipo, sin restarle mérito a UCB y lo que ha hecho, porque estamos hablando de un equipo que sabe perfectamente lo que tiene que hacer, que tiene la experiencia por banda, que le estaba faltando gol y ahora Brian de repente se destapa en una fase final que parece que él se adueña completamente de eso. Es impresionante, yo creo que pudiéramos dedicarle por lo menos unos minutos al análisis de lo de Brian Castillo. Es que lo merece porque no tenía espacio en el equipo, Carlos. A ver, cuando llega Brian Castillo, procedente de Lara, a Táchira,
era una incorporación como para darle más profundidad No, al y ataque del un equipo. proyecto a mediano plazo. Correcto, junto con Gianfranco, llegaron los dos juntos a Táchira. Hoy día, y justo viendo el partido contra Puerto Cabello, yo incluso físicamente en los movimientos, este no es el Brian Castillo que uno estaba Y acostumbrado la a ver. confianza que está La mostrando confianza es fundamental. físicamente, o sea, aparte Sí. físicamente, hoy día es un portento, es una bestia en el ataque, no falla, es preciso, está jugando muy bien con la pelota en los pies, o sea, Y súmale cómo maneja los momentos de presión, Total. porque justo lo que destacaba Marié, se creció en la fase final y Impresionante. no es algo, no es un hecho aislado, ya lo Ya viene había haciendo de pasado forma constante. la en los jor- últimos, el claro. torneo pasado fue Y el el jugador anterior, de... En la en fase los últimos finales. 3 años. Normalmente, Sí. cuando hay jugadores que de repente por la presión no muestran todo lo que tienen cuando estás en un momento tan importante de la temporada. Él más bien hace todo lo contrario, se crece. O sea, esta fase final le pertenece a a Brian ver, realmente. no les queda la duda de si va a ser Fioravanti o Requena. Requena, No. Yo- mientras no, no, estuvo no, Fioravanti. Requena, es Requena. Tiene que ser No, no, Requena. Por eso te digo, aquí Tiene que- partió me- con Fioravanti. Este lado de Sí, Fioravanti, ¿oíste? Por eso te digo, o sea, que no sería el mismo 11 titular. Lo digo porque Claro. es la duda que yo te estoy planteando, ¿no? Apareció Fioravanti como titular y uno dice, ¿será titular Fioravanti en el O sea, partido yo contra... Para creo mí tiene que. lo hizo empezando la Copa Libertadores, no sé si lo recuerdas, no estaba del todo recuperado y termina siendo un fallo Sí. esa entrada de Fioravanti, Fioravanti en al aquel menos partido. desde el pitazo inicial. A ver, entonces- mí me cuesta creer que, que Requena salga. Requena salga, porque además lo ha hecho muy bien. Vamos a cantar Ha sido el entonces más 11. consistente. Vamos Sí, a cantar el sin 11 duda. antes de ver el partido de Carabobo. Camargo en el arco. Sí. Línea de 4 en el fondo. Por la Teto. derecha Teto con Roberto Rosales, Pipo Vivas y Lucas Acevedo. Lucas Acevedo. Creo que su rendimiento luego de recuperarse Maidana- de la lesión le ha Maidana permitido ganarse el desapareció. puesto. Sí. Incluso no estuvo convocado. Desconozco, incluso si tiene un tema de salud o algo, Maidana, que no estaba. Pero el Incluso- rendimiento de Acevedo ha sido sobresaliente. Incluso antes de la lesión se lo había también, ganado. también se había ganado la posición. Pero Creo que es que Acevedo llegó va a ser el y, de o la sea, final. y se ganó la titularidad inmediatamente. Se Acevedo. entendió muy bien también Sí. con Pipo inmediatamente. Yo Y creo se que eso lesionó también muy es rápido fundamental para también las parejas Acevedo, centrales, sí. lastimosamente. Pero los juegos que tuvo No, los tres fueron primeros. espectaculares. Creo que se sí. lesionó el cuarto partido, una cosa así. Luego en el medio, Requena, más allá de que haya salido con Fioravanti, y Cova. Serían los dos en la primera línea. Sayomo estaría por un costado, Sosa sobre la derecha para enganchar siempre a la izquierda. Y queda la duda si es Gianfranco Ortiz Castillo o Gianfranco o Castillo, Juan que Carlos parte Ortiz. por la banda izquierda, y el centro delantero, Brian Castillo. Sería ese el equipo, ¿no? Ese es el equipo Sí, para solo la hay final. dos dudas ahí entonces entre el medio campo y la delantera. Honestamente, yo no sé si saldría con Fioravanti, porque a pesar de que estamos hablando de un buen No, no, rendimiento, creo de cómo que Requena. estamos hablando, lo de Requena es indiscutible, Sí. pero más allá de la temporada irregular de Fioravanti por el tema de las lesiones, yo creo que se ha entendido muy bien con Coba a lo largo de todos estos años, y yo creo que el tema de la experiencia también en finales pesa bastante. el- Habrá el que ver. tema- habrá el que tema ver. es ¿Eres pro Fioravanti entonces? Yo soy pro Oh, Fioravanti, sí. Creo que todos aquí siempre hemos hablado muy bien del trabajo de Fioravanti. El tema es el desgaste que tiene, que le ha costado. O sea, le ha costado volver Sí, no se ha después de las recuperado del lesiones. todo Sí, en entonces todo. cuesta No ha creer. mostrado el mismo nivel que Sí, tenía es cuando antes de la lesión. Pero es es una por final. un tema físico. Pero o quizás sea, este partido es fue el una final. termómetro. Exacto. Fue el También termómetro puede que ser. quiso medir el flaco si Fioravanti estaba para ser titular Ahora, en la tampoco final. es demasiado termómetro por lo que planteaba Academia Puerto Exactamente. Cabello, ¿sabes? Que no hizo demasiada Pero resistencia. el problema es habrá que ver. hermoso. El problema es hermoso porque los dos, o sea, el que está para jugar es Claro. Requena, que para mí quizá ha sido el mejor jugador del semestre No de es un Táchira. problema de ausencias, sino Que- de la cantidad de recursos con los que cuenta. Que Es un tuvo esa problema dolencia hermoso por mucho eso. tiempo este año, este primer semestre, el flaco, ¿no? Pero llegó todo el Pero mundo ya se recuperado recuperó a todo el este mundo. partido. Ya está. Vámonos a Valencia porque hubo un partido en el que hubo muchas emociones en la primera mitad, un partido muy abierto, eso lo permite obviamente también la situación en la Sí. tabla de ambos equipos. Queríamos ver también la propuesta futbolística de Daniel Farías, que seguimos viendo, va muy acorde a lo que venía haciendo Merino. Lo Él mismo dijo, lo ¿no? dijo, no vamos Sí, a cambiar sí. muchas cosas. Y un Metropolitanos que me preocupó en su comienzo, pero que logró equilibrar en una reacción inmediata justamente el partido y al final un 2-2 bastante atractivo en Valencia. Pero yo creo que ¿Tú estuviste ahí, preocupó. Juan? Sí, yo creo que preocupó porque estamos acostumbrados a que Metropolitanos es un equipo que va de más
a veces a menos en los Sí. partidos, que arranca muy bien cada uno de los partidos. Es que los primeros tiempos, si uno nada más analiza los primeros tiempos de todo este torneo de Metropolitanos, tendríamos un clasificado a la final. Metropolitano es un equipo rarísimo. Y esta No vez sabe fue todo lo cerrar los contrario. Es partidos. Yo rarísimo. creo que ese es el Un día principal juega un problema. partidazo, el otro día le metió 3-0 justamente a Carabobo, ¿recuerdan acá? Ajá. Y entonces después va y pierde en casa. Y esta vez fue todo lo contrario. En la primera media hora, completamente superado por Carabobo, que se pone arriba 2-0 y con merecimiento. Ya veíamos el gol de Creía que lo Exxon iba a golear. Tortolero. Yo dije, ya Iba el partido lo encaminado van a eso. destrozar. Y luego, en un abrir y cerrar de ojos, antes del cierre de la primera mitad, Metropolitanos alcanza el empate. Y ya el segundo tiempo fue de fuerzas equilibradas. Creo que ha aprovechado estos últimos partidos el técnico Roland Marcenaro para ir definiendo formas, sobre todo un sistema que parece que le gusta, ese de los 3 en el fondo. Creo que encuentra estabilidad con ese sistema y está tratando de darle continuidad, aunque en todos los segundos tiempos varía, el equipo vuelve a jugar con cuatro atrás, pero ha aprovechado bien estos partidos Roland Marcenaro, pero todavía parece que a ese Metropolitanos le falta encontrar justamente ese equilibrio y ser un equipo más constante a lo largo de los 90 minutos. Si podemos definir a Metro en esta apertura es la irregularidad, pero la buena noticia para este equipo es que muestra con esos detalles positivos que tiene la capacidad para de repente con uno que otro jugador que se sume en el clausura, más esta identidad, más este equipo que entienda perfectamente lo que tiene que hacer para ser uno de los protagonistas en el clausura, pero tiene que ser más necesitaría contundente. Metro, María? Ah, O sea, yo creo- si dices que de pronto necesita algún refuerzo, ¿dónde? Para mí un central. Yo creo que en la Necesita un defensa, central. yo creo que en la defensa y de repente en el ataque, una pieza más. ¿Verdad? Más allá de que tenga Paraco, más allá de que tenga Miku, jugadores de experiencia, yo siento que necesita un goleador. Incluso Le con falta Metropolitano, tema de sobre todo profundidad, por creo cómo yo. juega. Bueno, y te Yo voy a decir yo algo. acompaño más esa idea. Creo que profundidad. un tema de Sí. profundidad, darle más posibilidades a Marcenaro de tener en el Herramientas, banco. porque fíjate, en el segundo tiempo normalmente se viene abajo, ¿no? Entonces de repente ver que volteas en el banquillo y dices, ¿qué es lo que tengo para poco o muchacho. mantenerlo o para responder? Ojo, que tienen muchachos buenos. Lo que pasa es que en momentos de chiquita tú también necesitas los hombres Y hay que experimentados. entender que también es Y- una política de Metropolitano. La Sí. política de Metro es Y anunciada. Los chavos, Sí. sí, Denunciada. sí, Vengo sí. con- y lógica, además, vengo Sí. con una generación 2005 que me fue campeona nacional sub-19, luego campeona nacional sub-21. Tengo que darle cancha a esos chamos. Y en ese proyecto, Nicole Martínez ha comenzado a sumar minutos, Emmanuel Verde, en su momento vimos a Alexis Rodríguez también teniendo minutos con el equipo. Esos chamos van a seguir siendo parte del primer plantel. Quizás no se mueva mucho en el mercado Eso está metropolitano. Pero, está bien, pero por eso. fíjate, hay algo importante en cuanto al tema de la profundidad y todos entendemos ese tipo de trabajo de Metropolitanos que al final le ha rendido frutos, nadie lo quita. Pero la dolencia cuando Walter Araujo no está, y lo hemos conversado un montón de veces. Entonces, si vas a salir al mercado para buscar un poco de profundidad, sin duda tienes que empezar a ver piezas también Este equipo que, no tiene un 5. que te ayuden Date cuenta, en un esa 5 titular zona. indiscutible no lo Es tiene que el Nicole 5, Martínez. pero es que el 5 posicional cuando está sano es Walter Araujo, Claro. que ha evolucionado al punto de convertirse de un 10, que fue el Walter Araujo que vimos llegar a Venezuela, a un tipo que ahora recupera pelotas, que mete pierna fuerte. Claro, Lo mismo pero que cuando- hace Con el Sano Funes, por todo ejemplo. Pero pasa cuando por no él en está- Metro. Lo Sí, mismo sí. que hace Funes, Cuando lo no mismo está, que hace a pesa Jean mucho. George. O sea, tú ves los tres, a Jean, Funes y Araujo, y tú dices, ¿cuál de estos es el recuperador? Claro. O sea, los tres cumplen prácticamente la misma función. Sí, Entonces, tienen una naturaleza mixta los tres. no hay un 5 recuperador, un Rommel Ibarra. Pero porque Walter es adaptado a, porque Exactamente. empezó siendo un jugador con muchas más responsabilidades Era un 10, ofensivas que básicamente. defensivas. Exactamente, tal cual. Y yo creo que es eso con Metro. Y tiene la capacidad, y todo dependerá también, qué es lo que quiere Metro. De repente exportar, quiere sacarle provecho a sus canteras, a sus categorías inferiores, quiere ser campeón. Todo dependerá. Por eso Táchira tiene la plantilla que tiene, porque Táchira sabe perfectamente que quiere Está ser campeón y en obligado a su momento ganarlo quería todo. competir en Libertadores. O sea, esa es la razón. Dependerá de qué es lo que quiere específico. Todos los equipos querrán ser campeones, pero dependerá de la planificación que tengas y de las herramientas que tengas para competir contra esos que tienen un Táchira, por ejemplo, Pero ¿qué en es lo cuanto a que la pasa, plantilla, María? un Que Carabobo. Metropolitanos ya, y esto creo que fue lo que generó José María Amor, ya ganó un título. Uno se acostumbró a que fuera un equipo Hay una siempre... expectativa con Metropolitanos de que Exactamente. compita, pero Correcto. ahí Pero es hay obligación importante. o expectativa, Hay porque es Es, la- es, diferente. por ejemplo, Creo lo que le que pasa al Caracas. este El Caracas torneo- tiene El Caracas tiene ganar. obligación. Exacto, el Caracas es Independientemente si, no, obligatorio. bueno, económicamente vamos a Pero es depender de las diferente la ventas. historia del Caracas con la de Hermano, Metro. es el equipo más ganador del país, Claro, tiene que ganar. pero tiene este que torneo, ganar. en esta temporada lo de Metro era más expectativa y creo que ahí tiene que ver una palabra que asoma María, planificación. Desde el discurso
durante todo el torneo de apertura, y nosotros también lo hemos respaldado aquí en el análisis, cuando uno evalúa lo que es el plantel de Metro y cómo está siendo el proceso de dejar atrás un ciclo de 6 años, siempre Roland Marcenaro ha hablado de un equipo en construcción, o ha asomado un equipo en construcción que su pico alto de rendimiento estaría en el torneo clausura. Y creo que se va aproximando hacia eso. Logró ya meterse en una fase final, ser competitivo en esa fase final, mostrarse como un equipo competitivo, y además aprovechó esa fase final para pulir e ir definiendo cosas, porque ya somos un esquema. Él lo decía en la rueda de prensa postpartido. Aquí hemos probado todo, 4 en el fondo, 3 en el fondo, 5, jugar con carrileros que se proyectan, propuestas más defensivas, lo han probado todo. Ahora parece ya ir encontrando una línea sobre la que ir construyendo. Sobre esa línea, bueno, veremos qué tantos jugadores puede incorporar. Yo soy de los que cree que Metropolitanos no se va a mover tanto en cantidad de nombres, de incorporaciones en el próximo mercado, porque va a seguir buscando darle espacio a esos chamos, que los chamos sean los que le den la profundidad. Pero es un equipo que está apuntando a ser competitivo en la clausura. El otro día lo dijo él mismo en rueda de prensa, Marcenaro. Ya vamos a ir al corte. Lo decía, probé con un 4-4-2, probé con un 3-5-2, con un volante 4-1-4-1 y fíjate, ha sido prácticamente un semestre de ensayo. Y al final las cosas comienzan a caminar. Y de ensayo terminó. Llegaste en la fase final. Llegó la fase final. Sí. Así que yo creo que va más por eso, a consolidar y a partir de ese planteamiento táctico ver quizá alguna pieza por ahí que pueda buscar en el mercado. Esto es Modo Fútbol. Ya venimos a revisar lo que ocurrió en el Estadio Olímpico. Yo estuve como 6 horas ahí metido narrando y además esperando también. Cenamos, de todo en el Estadio merendamos. Olímpico. Par de buenos partidos. Ya venimos. ¿Sabes lo que necesitamos? Un rondón, pana. Un rondón es lo que necesitamos. Un rondón. Salo, polarcita y pa' ir rondón. ¡Un rondón! Muy bien, señores, esto no es un simulacro. Acaban de pedir un rondón. ¡Un rondón! Mucho tráfico en esta calle, pero no sabemos exactamente el motivo. Un rondón. Señor, ¿me podría dar su declaración? ¿Qué es lo que pasa? ¡Un rondón! Dale, perfecto, dale, me llego. Llegará primero. Un rondón. 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 ¿Vieron un rondón? Celebra cada jugada y gana al instante con Loto Gol. En la Copa Nacional raspa el campo y acierta las 4 camisetas de cada equipo y llévate $50,000 y un vehículo 0 kilómetros. Sé el campeón de la gala con el Balón de Oro. Raspa y si uno de los 12 números coincide con el central, llévate hasta vehículo 0 kilómetros. Y la jugada maestra, el hat-trick. Raspa la portería y si tus 3 tiempos de gol coinciden de manera horizontal, vertical o diagonal con el área raspada, gana hasta $3,000. Loto Gol, tu pasión al instante. Bueno, suspense en English para lo que ocurrió en los 2 partidos definitorios. Suspense. Wow. Así, ¿no?
¿Eso es en inglés o en francés? No sé. Suspense. Bueno, sí. Lo cierto es que tenía mucho atractivo esta definición en el Estadio Olímpico. Primero UCB contra el cuadro de Anzoátegui. Si UCB ganaba el segundo partido, quedaba justamente solamente de contarlo, porque se ganaría UCB la posibilidad de jugar la gran final ante el Deportivo Táchira. Sin embargo, hubo un rival que se lo puso demasiado difícil en el Estadio Olímpico y fue Anzoátegui Fútbol Club. Un equipo que viajó el mismo día. Te iba a día. decir, llegaron a las 3:45 casi. Salieron en la mañana y llegaron al estadio. 7 horas y media de viaje tuvieron porque, bueno, un accidente en el camino, un montón de cosas que hicieron que fuese bastante largo esa travesía desde Puerto La Cruz. Cosa que también hizo Portuguesa. Portuguesa viajó el mismo día. Yo creo que eso no debería ser, pero bueno, ahí está. Esa es otra historia. Lo cierto es que comenzando el partido, Emerson Ruiz sacó un zapatazo que creo que no me queda duda que es el gol de la jornada. Vamos a verlo más adelante. Un zapatazo tremendo para adelantar a Anzoátegui 1-0. ¿Qué pasó a partir de ahí? UCB fue muy temprano, al minuto 3, el gol de Emerson Ruiz. UCB no perdió los papeles, trató de ser fiel a lo suyo, logra empatar el partido, pero luego otra vez Anzoátegui se pone arriba con el gol de Cristian Santos y ahí sí comenzó la ansiedad y se prendieron las alarmas. En un UCB que termina empatando el partido por un penal, encontrándose un penal, pero que, se los digo para mí con toda responsabilidad, creo que la necesidad que tenía UCB terminó comiéndose en ansiedad al equipo de Daniel Sasso. Especialmente por la inexperiencia en algunas personas. Pero es lo que pasa. O sea, este equipo, ¿qué más experiencia hay que pedirle a Charlie Ortiz, a Makelele González, a todos estos tipos? Y es que le puede pasar a cualquier futbolista ante la presión y la necesidad de sacar un resultado. Además que en la entrevista, hablábamos con Catri Silva en la entrevista previa al partido, decía, lo que más trabajamos esta semana fue justamente la parte mental y psicológica, entendiendo que estaba en sus manos, pero se lo comió. Y más allá de todo, creo que hubo puntos, porque no quiero desmeritar a Anzoátegui, porque no, un partidazo. Sin duda hay que hablar, y lo decía Leo en rueda de prensa, nosotros somos profesionales y nosotros nunca, al menos de mi cuerpo técnico, nunca van a ver que nosotros salgamos a un juego, sea de inferiores, sea lo que sea, un juego entendiendo que estamos eliminados. Y no regaló nada, no regaló nada. Como tú bien dices, hubo variantes en el 11 para darle rodaje a jugadores que van a ser importantes en la Copa Venezuela, como Roca en la mitad de la cancha, que es un jugador que va a estar dentro de Roca ayer, con Emerson Ruiz. Por algo era constante en llamados de selección sub-20. Además vuelve Jesús Vargas, que llegó lesionado y porque recibió igual la confianza del cuerpo técnico del profe Leo y estuvo prácticamente todo el torneo de apertura en recuperación y ya tiene 2 juegos viendo minutos. Pero yo creo que lo de Cristian Santos es para enmarcar tremendo lo de Cristian Santos ayer. Especialmente por cómo terminan las condiciones en las que termina el partido. Y además, en un momento, cuando lo vendan, vemos que el equipo médico pide el cambio y él que no. Y después vimos que fue defensor, delantero, estuvo de recuperador, hizo todo el día de ayer. La imagen cuando lo entrevistamos al final. Es eso, es que completó su mejor partido en el fútbol venezolano, no solo por el gol. En 1917, los de la Primera Guerra Mundial. Yo no sé si es que estaba contra su último equipo, si es que venía con pidió disculpas, yo sé, sí. Arrancó a celebrarlo y después como que se acordó y ya va. No, y lo dice, fue agridulce. Lástima porque bueno, es su primer gol en el país. Sí, no, y yo creo que fue doble, ¿no? Primero porque, bueno, es ese equipo que lo trajo a Venezuela, como dice él, y probablemente también entendiendo que la victoria UCB le daba el pase directo. Sí, claro. Y al final ellos son profesionales y entienden lo que eso significa. Bueno, yo estoy eliminado y le estoy quitando la posibilidad al rival de la clasificación directa. Un tema, ayer cuando estábamos buscando el mejor jugador del partido, Jorge y Coqui me hablan de Galo, me dicen Galo el arquero, yo le digo, ok, ya va. Está bien, Galo ha hecho un buen partido, pero es que no lo han exigido. O sea, Galo no tuvo una tapada. Pero sí tuvo un par de tapadas. Pero claves, así un remates al arco. Y ese es el mérito de Anzoátegui. Tuvo trabajo, pero no un paradón de Pero paradones no. Y Anzoátegui tiene mucho mérito en alejar
Charlie Ortiz creo que no le pegó al arco en todo el partido. Juan Camilo Zapata, yo creo que frenar a Juan Camilo es Zapata tuvo que irse a otro lado sí. a generar peligro porque no lograba hacer nada. Entonces fue mucho mérito de Anzoátegui y el mérito para mí es doble porque como bien lo dicen ustedes, con futbolistas que no son habituales titulares. Por ejemplo, los dos laterales. Uno está acostumbrado a ver a Lovera y a Silgado y no estaban. Era Urpín y Anthony Graterol. Sí. Y hablando justamente de Graterol, muchachos, vamos a repasar esa jugada donde pues termina empatando UCB el partido sobre el final, una mano dentro del área. Y aquí está la repetición, Juan. Allí la tenemos. Necesitaba el empate UCB. ¿Por qué? ¿Qué tanto marcaba el poder empatar el partido? Con el resultado que se estaba dando de momento, esa derrota parcial de UCB, a La Guaira le bastaba ganar por cualquier resultado. Si UCB lograba rescatar el punto, cuando vamos a ver esta toma aquí de la cámara inversa, que es la que permite o la que deja más claro el porqué, la decisión de sentenciar el penal. Esta es la toma que aclara cualquier duda. Para mí, mano sancionable. Si UCB lograba empatar el partido, obligaba al Deportivo La Guaira a ganar con por lo menos 2 goles de ventaja. Eso era lo que cambiaba ese gol. Por eso era tan importante para UCB igualar el partido. Ese puntico le servía para que ya La Guaira no pudiese, no pudiese clasificar con clasificar con una victoria por la mínima. La derrota de UCB servía para que La Guaira con el 1-0 defendiera cualquier resultado. Tuve la oportunidad de ver ambos partidos el día de ayer a través de las transmisiones de la Liga y en el chat había muchas personas que no entendían el por qué se había sancionado. Por eso cuando estábamos viendo la repetición yo decía, esa es la toma. Si la ves de frente, no se nota si el brazo está pegado al cuerpo o no, pero en la toma de atrás se ve perfectamente y ahí es cuando estábamos chequeándolo, que cuando tienes el brazo separado del cuerpo, eso es mano sancionable. En el momento del penal no tuvimos esa toma, repetición. Que sí, esa repetición que luego la vimos acá y se agrandaba también la toma. Pero obviamente los que estaban manejando el VAR, que estaba Marcos Suárez, ¿cierto? Marcos Suárez, Jimmy García, ellos sí pueden disponer de todas esas tomas para ayudar al árbitro principal a tomar la decisión. Pero sin esa toma sí se mantenía polémico. Sí, yo digo, pero es que no te... Sí. Pero te digo, igual mucho mérito de Reyes Soto, que no dudo en ningún momento. Sí, y estaba ahí justo en una visión. Tenía el ángulo. Tenía la visual y el ángulo perfecto. Tuvo un muy buen partido, me parece. Manejó bien el partido. ¿Sabes por qué? Porque era un partido que se iba a prestar para muchas polémicas. Y tuvo su momento caliente al cierre del primer tiempo y supo también calmar las aguas. Supo sacar adelante, creo que el primer gran reto de Reyes Soto en su carrera, un árbitro ya con bastante rodaje, pero le llegó este gran reto que era un partido definitorio por la clasificación y lo sacó muy bien adelante. Ya se dan punta allí entre los candidatos para en un mediano plazo estar dirigiendo una final para mí. Aplaudo de pie a Anzoátegui y a Portuguesa. Sí, salieron a jugarse la vida en los partidos donde ellos no tenían prácticamente nada que buscar. El honor, ¿no? No, y además que todo el mundo volteó a ver, mira Anzoátegui, mira estos jugadores. Nos regalaron el cierre que no sabíamos que íbamos a tener, porque parecía ya todo definido, que de repente UCB ganaba y ya, y luego el Deportivo La Guaira Portuguesa no iba a pasar nada, pero la verdad es que yo aplaudo eso de ambos equipos porque nos regalaron realmente incertidumbre hasta el final. ¿Sabes que veíamos a la gente de UCB en el partido posterior, pero antes había eran los de La Guaira. La gente de La Guaira y la gente de Portuguesa. De hecho, ambos cuerpos técnicos presenciaron ese encuentro, los jugadores sí llegaron un poco más sobre Sí, claro, el jugador tiene que estar metido en el partido, pero los cuerpos técnicos sí estaban ahí, estaba Carlitos Maldonado por ahí, estuvo un rato también en la cancha. Y para UCB destacar de nuevo algo que hemos dicho aquí, termina invicto la fase final, clasifica con 12 puntos, 3 victorias, 3 empates, y sin embargo podríamos decir que no fue la mejor presentación de UCB, la mejor versión la que vimos en esta fase final. Recibió muchos goles en contra UCB a lo largo de esta fase final. Clasifica porque fue mejor que La Guaira, que era su rival directo. Exacto, gana los partidos claves y en los partidos en los que se complicó, como este último, mostró la jerarquía que tiene con el plantel que logró armar
para igual sacar el resultado que le hacía falta. Pasa que yo creo y eso que es fundamental. UCB durante la temporada regular mostró bastante solidez defensiva y en la fase final esa solidez de momento se le dispersó, vamos a usar esa palabra, y en los últimos partidos logra poco a poco recuperarlo, quitando el partido de ayer, evidentemente con esos goles que recibió. Yo creo que es importante que para esta final logren establecer otra vez esa solidez defensiva que los caracteriza, porque realmente tienen una muy buena saga, y reencontrarse con el gol, porque tienen realmente ofensivamente a dos de las piezas más importantes en cuanto, y no lo dice María Ferro, lo dicen las estadísticas, los números en asistencias y en goles, con Charles y Juan Camilo. Antes de ver el partido de La Guaira, quiero preguntarle a todos, y voy a aprovechar contigo que tenías la palabra, María, de preguntarte, para ti, ¿cuál de los dos es el favorito para la final? ¿Táchira o UCB? No, para mí el Deportivo Táchira, respetando UCB, digo, me contenta mucho ¿Por qué? ver... ¿Cuáles son los argumentos? El argumento, primero, sé que Deportivo Táchira no es el mismo de la temporada pasada ni de la antepasada, eso es una realidad. Pero es un Deportivo Táchira que siempre que ha tenido que responder, responde, hablo de nuestro torneo local. Competencia internacional es otro tema. Luego, tema de cómo funciona este equipo en cuanto a experiencia. La gente dirá, no, bueno, Pérez Greco. Bueno, él jugó una final ya y ya la ganó. Ya la ganó, ya hizo la tarea. Bueno, quizás y con lo que había dejado Eduardo Zaragoza, entre otras cosas, pero este es su equipo, esto es lo que armó. Y si bien es cierto, UCB y Táchira nos han regalado muy buenos partidos. Yo creo que UCB acá demostró en el partido de este fin de semana que tiene que ajustar el tema de la presión. Tiene que ajustar el tema de cómo jugar este tipo de partidos. Un equipo que está tan curtido en finales, y se ha demostrado no solo en nuestra Liga Fútbol, sino a nivel internacional, sabe cómo jugarlas. Y las finales no solo son del equipo que tiene los mejores nombres, o los mejores jugadores, o el mejor funcionamiento, sino de quién sabe jugar las finales. UCB tiene que demostrar que sabe jugar una final, pero no lo hemos visto en más de 63 años. Entonces eso queda en el aire. Por eso para mí el Deportivo Táchira es favorito, respetando UCB, que creo que va a regalar una gran final. No va a ser fácil para el Deportivo Táchira, porque no lo ha hecho fácil. El peso de la jerarquía de UCB es de sus jugadores y no de la institución como Exactamente, tal. sí. No, o de la experiencia en finales. Lo digo, no de la institución, sino de lo que es UCB en la historia. Claro, porque Peso, Charly Ortiz, Peso es un jugador insignia de nuestro fútbol. Hoy día es el equipo Juan Camilo Zapata, experiencia. Que tiene el equipo, el plantel más potente. Adrián Martínez, jugador consolidado también. Pero uno habla de eso, de la jerarquía de Juan Camilo Zapata. De los que están. Pero Juan Camilo Zapata no ha jugado una final de primera división en nuestro país. No ha estado en estas instancias. Adrián Martínez, no recuerdo cuándo la haya jugado, pero en tiempos recientes quizás no. aquel Metro. No estaba en Metro. No estaba Adrián. No recuerdo si en algún momento antes estuvo en una final, pero son jugadores de mucha jerarquía, pero que no han jugado una final, algo que se ha hecho en la mayoría de este plantel que conforma Deportivo Seguidas, Táchira. además. Correcto. No es que se les olvida. Hay varios, hay un núcleo de ese equipo que viene jugando finales. Que no está en Pueblo Nuevo, más allá de que no, pero el tema de la afición, va a venir la afición a sabemos que apoyarlo. la afición de Táchira pues va a recorrer el país y fuera de él si es necesario para acompañar a su equipo. Bueno, pero tiene dudas de eso. Quedó campeón en el Olímpico de la UCB en 2021, quedó campeón en Valencia, el Israel Delgado en 2024. Creo que el tema de la localidad no le ha pesado a Táchira en los últimos años. No, y hay algo importante. Cuando ya presentaste los argumentos para decir que Táchira es el favorito, ¿no? Sí, de mi parte creo que Táchira es el favorito, respetando muchísimo cómo UCB ha mostrado en esta fase final que es un equipo con la jerarquía para sacar adelante el contexto más difícil. Y no va a ser fácil para Táchira de ninguna manera. Y fíjate, hay algo interesante, porque venían con récord perfecto, ganaron el torneo clausura, seguidamente ganan la final absoluta, y viene esa Supercopa que venían muy confiados y termina dando el golpe Deportivo La Guaira. Yo creo que además vienen con esa espinita, estoy segura, conociendo a muchos de los jugadores y conociendo el propio cuerpo técnico que entienden la responsabilidad que es ser el Deportivo Táchira. Creo que eso también va a jugar a favor de ellos, precisamente por eso, por la experiencia que tienen, que saben cómo manejar este tipo de encuentros y decir, bueno, no vamos a perder dos en el año, o sea, esta tenemos que ganarla. Y a veces la gente dice, no, que eso no tiene nada que ver, eso tiene muchísimo que ver. Y esto es una final de 90 minutos. Además, no habrá, en caso de igualdad, se irá a la penales, definición desde el punto penal. No, va a haber prórroga. Hay alargue. Va a haber alargue. Bueno, en puede caso, ser 120. Te devuelvo la pregunta a ti. Y a Coquito. No, ya, tú dijiste Táchira. Y tú también sin embargo, es lo que yo quería justamente ahí era donde venía a hacer el inciso de que yo creo que si Táchira en un ida y vuelta fuera completamente favorito, pero es un solo partido. Bueno, y con Juan Camilo Zapata en cancha cualquier cosa puede pasar, también es cierto. O sea, UCB viene envalentonado, es un equipo que necesita de alguna
manera comenzar ya a sacar rendimiento de alguna forma de todo lo que invirtió. Va a recuperar en la final a Samuel Sosa, que no tuvo en quiere, este partido. No va a desperdiciar esta oportunidad. Por eso te digo, ahí es que todo eso se equilibra. Viene en línea ascendente el colombiano Juan Manuel Cuesta, que hablamos mucho de Charly Ortiz, de Juan Camilo Zapata, pero lo de Cuesta ha sido importante para que UCB esté donde esté. Pero es que 4 goles y 4 asistencias. Bueno, es que podríamos hablar también de cuál es el 11 de UCB en la final. Eso está claro. Ese 11 también es, ese 11 está claro. Bastante claro. Silva en el arco, Adrián Martínez con... Cuando hemos hablado de Kendry Silva, ¿qué torneo? Cimarra, Kendry Silva, Daniel Carrillo, Makelele, Solé. Estaría para mí Cuesta con Sosa. Correcto. Y en punta Charly Ortiz con Juan Camilo Fíjate, Zapata. Uno dice punta Juan Camilo Zapata y nunca termina siendo punta Zapata. Tú sabes que haciendo ese repaso y de lo que mostró el equipo ayer, si hay un jugador que siento que le costó mucho el tema de la presión, fue a Solé. Sí. Ayer, ¿verdad? Estaba como... No fue su mejor partido. No fue el mejor partido de Solé y eso también... Que es extraño. En la toma de decisiones. Sí, eso también lo sintió UCB en el partido de ayer. Vamos a ir al de La Guaira. Okay. Luego de esperar un ratito, 1 hora y media aproximadamente entre partido y partido, pues vino otro encuentro que aquí sí quiero reiterar lo que dije al comienzo. Yo esperaba otro ritmo de La Guaira. Sí, creo que especialmente todos. porque es de los equipos que mejor funcionamiento mostró a lo largo del torneo. Y tenías que ganar 2-0. O sea, la diferencia era de 2 goles o más para poder clasificar. No es que te servía el 1-0 y listo. Y que el primer gol te salió temprano. Lo que si tú dices que el primer gol le llegó al 70, tú dices, epa, pero... La Guaira fue fiel a lo suyo. Eso iba a decir. Paciencia, La Guaira pena. murió con la suya y eso creo que también hay que reconocerlo. Muy pasivo. Sí, pero eso no te sirve pero en pero es que lo decía María, marcan en el primer tiempo. Minuto 36, ahí está el gol de Castellanos. Si la Guaira hubiese cerrado el partido, hubiese logrado el 2-0, hoy no estaríamos hablando de que no fue un equipo quizás más intenso para buscar el arco rival, sino que estaríamos hablando del mérito de la paciencia y del manejo de las emociones para no desesperarse. Pero Juan, ahí estoy con Coquito, porque en verdad en este tipo de partidos a veces, o sea, es saber manejar los tiempos, pero a veces yo sentí un poco pasivo La Guaira entendiendo la necesidad que tenía, porque esa sensación de amargura de UCB era porque sabían perfectamente que ya no estaba en sus manos. Le dieron la llave al Deportivo La Guaira. El Deportivo La Guaira podía abrir la puerta y honestamente no la abrió. Entonces no te puedes quedar con él. Y si entraba ese segundo tanto, porque al final no entró y quien entró en la final fue UCB. Y más allá de eso, creo que ya Juan Domingo ha tenido experiencias de este tipo. Lo hemos comentado varias veces, ese juego que fuimos a ver nosotros, no sé si lo recuerdas, Carabobo Metro. 2-2, ¿no? Donde tenía que buscar la victoria también y fue fiel a lo suyo y eso se respeta, yo no digo que no, Juan. Pero hay momentos en los que tú tienes que ir más allá y decir, yo soy fiel a lo mío, pero es que hoy necesito que ataque hasta el portero. Recuerdo que cuando yo me siento en la mesa de transmisión, yo le digo a Juan, a mi comentarista, antes del partido, la Guaira tiene que tragarse a Portuguesa, le dije. La Guaira se va a tragar a Portuguesa. Y no fue así. Pero así cerró el partido. Fíjate, la última media hora. Claro, pero en esa media hora... que lo empatan. Pero en esa media hora logró ser más peligroso que en el primer tiempo o que en los primeros 60 minutos. No, con sus formas fue que consiguió el gol, siendo el Deportivo La Guaira de siempre. Cuando fue un Deportivo La Guaira que fue a por todas contra el arco rival, que se desnaturalizó, no eran ideas claras, era un equipo de ganas, de empuje, de necesidad. O sea, pero ya termina ocurriendo eso más por desespero que por cómo preparaste el partido. Claro, por eso. El partido lo preparó con sus formas. Pero es que yo creo que aquí no se pone en tela de juicio el tema de las formas, porque tú puedes morir con las tuyas y tus formas, pero yo creo que desde lo actitudinal es lo que yo siento que le faltó al Deportivo, la de salir a comerte rival sin abandonar lo tuyo, sin abandonar tu propuesta, porque si tú estás buscando un resultado, tienes que hacer lo que sabes hacer, no vas a ponerte a improvisar en un momento tan importante, pero desde el salir a comerte los vivos en la cancha fue lo que siento que le faltó, especialmente, repito, cuando tú pegaste primero, minuto 30 y pico del partido, tenías chance hasta para golear si querías. Pero es que los números te dicen que sí lo fue a buscar. Cuando repasas los números de esta primera mitad... Si lo fue a buscar, el mérito lo tiene Portuguesa también. Porque que tiene mucho mérito. Ahí voy. Claro. Se paró bien, minimizó las ocasiones del rival, pero los números te decían que La Guaira estuvo cerca del 70% de posesión, que remató más al arco, que generó acciones de pelota quieta. Te dicen que fue a buscar el partido, quizás no con la intensidad que a nivel visual te dijera, mira, este equipo está volcado al ataque. No, asedió a Portuguesa,
lo hizo defender con un bloque bajo, pero Portuguesa tuvo el mérito de que se defendió Sí. bien. No Y solamente pegó. en ese primer tiempo, en el José segundo Ali tiempo Mesa también. no tuvo su mejor partido. No. Antonio No. Oribo no tuvo su mejor partido. Lo comentábamos ayer, terminó Portuguesa con 2 centrales de talla baja y los centros de La Guaira eran a media altura. Eso es lo único que yo le cuestiono O sea, a Juan Domingo Tolizano, la salida de Antonio La salida de Uribe. Aún porque sin su cuando partido de tienes más que brillo, bombear, tienes que tener un buen cabeceador. aún Uribe sin lo su sacó. partido de más brillo, si Portuguesa te termina el partido defendiendo como centrales con Kevin de la Hoz y Carlos Castro, tienes que buscarlo por arriba. Claro. Y el hombre para buscar por arriba era Antonio Uribe. Eso es lo único que yo le cuestionaría del partido a Juan Domingo Tolizano. Ahora, Portuguesa defendió muy bien. Sí, Sí, Eso claro. hay que decirlo. O sea, fue un partido redondo Miren, de Portuguesa. y aunque Mira, no lo crean, para mí, ¿y lo de Aitor? la baja de Gutiérrez, No, que estaba con la súper. selección, Y bueno, y de el lateral Perdomo izquierdo, también. y la baja de Perdomo, independientemente de, bueno, son imponderables, es muy subjetivo decir Sabemos que hubiese pasado. Pero, No, no, yo pero sí creo que pesa. son le han pesado componentes muchísimo. básicos Sí, del sí, sí. 11 de Tolizano. Sí, pesó. Henderson Ascanio no tuvo su mejor partido. No, tuvo no su es mejor Jorge partido. Gutiérrez, Henderson Ascano. Ay, Con el todo. respeto que Jugador merece. joven con mucha proyección, Claro. no tuvo su mejor partido, hay que decirlo. Extrañó la Guaira a Jorge Gutiérrez. Claro. Aitor entonces queda en solitario ahora, ¿no? Sí. Líder goleador, sí, con 8. Con Con 8 ocho. tantos. Sí. O sea, Pero pudiese vamos a ver el penal alcanzarlo Juan que... Camilo en la final. ¿Lo vemos? Exacto. Estamos Ok. hablando del partido y no, no lo hemos visto. Ahí está justamente ya lo que fue ese La Guaira Portuguesa y pues el penal. Fue Aitor López, justamente el que fue al choque con Francisco Flores. Minino no, a ver, un jugador experimentado como Minino no puede cometer este tipo de errores. En No, un no juego quiero como este. responsabilizar tanto a Menino porque es un salto. Claro, Ahí pero- está. Estamos en la pero era hasta VAR. aquí. No O sea, puede hasta saltar aquí así. llegó Extiende, el brazo, extiende o sea. el brazo. No, pero no solamente es que levanta el codo, extiende el brazo por completo. Extiende el brazo como Sí. para el contacto. No puede saltar así en la era VAR. Porque si hay un cuando contacto con el balón, va a ser Estamos en penal. la transmisión, Juan dice, me parece que va a ser penal. Y cuando vemos que llaman a Emícar Calderas a revisar justamente el monitor, decimos, Estábamos sí, ahí seguros. está. Cantado estaba que era De hecho, penal la para revisión fue Portuguesa. bastante rápida, además. Sí, Sí, inmediata. corta. Sí. Es que no hay mucho espacio para la duda o para la polémica cuando se O trata sea, de tal una vez intervención así. en el de UCB sí Claro. era un poco más difícil, ¿no? Más cerrado, pero La aquí... pelota llevaba dirección de arco también, iba directo al arco. Sí, y... no. Mire, Fíjate, y de este golpe no se recuperó la Guaira. no. No. Después de este gol en contra, por más que asumió todos los riesgos posibles, el cuerpo técnico no pudo el equipo recuperarse en lo actitudinal, Se en ponía lo cuesta arriba porque psicológico, tenías que nada. ganar por 2 goles arriba. No, Sí. no era solamente Y la victoria. solo en el agregado Creo estuvo que fue en cerca el de 70 y tanto el descontar. gol de Aitor López. Sí. O sea, se le Sí, complicó mucho. fue el solo en el panorama. agregado que José Luis Mesa tuvo una clara allí para volver a poner al equipo en ventaja. De verdad le costó mucho a la Guaira sacudirse el golpe anímico de esto. Mira, 3 fases finales ya del Deportivo La Consecutivas Guaira, de La Guaira. siendo presente. En ninguna ha podido dar el paso adelante. Creo que esto no debe dejar o hacer que pase por debajo de la mesa el mérito de este ciclo de Juan Domingo Tolizano. Juega muy bien. Creo que todos hemos coincidido en que era el equipo que mejor fútbol estaba practicando y eso es producto de algo que viene consolidando en el tiempo. Yo espero que igual que la directiva encabezada por George Santana en su momento le dio continuidad al ciclo de Daniel Farías y consiguió el fruto en ese apoyo y respaldo. Si lo cortas ahorita- No creo que eso No, vaya a no, pasar. no va a pasar. Siga dando el respaldo ahora en este caso al ciclo Juan Domingo Tolizano porque yo siento que si bien les ha faltado siempre dar ese último paso, El punch, es como un dicen. equipo que sigue en crecimiento, que ha estado Sí. cada semestre, no solamente es que ha estado más cerca, sino que cada semestre se ha visto mejor. Y en todos los aspectos, porque tú ves la cantidad de jugadores que ha dado el Deportivo La Guaira, como Benex o incluso jugadores a las diferentes categorías de nuestra Vinotinto. O sea, es un trabajo que es cónsono a todo lo que se ha mostrado. Le falta es dar ese golpe al Deportivo La Guaira otra vez, que ya lo dio en algún momento con Farías, pero que tiene que volver, porque al final también la directiva quiere también No, y- respuestas en la cancha. Y Juan Domingo ya tiene 2 títulos. Tal vez no tienen un torneo, pero tienen la Copa Venezuela, tienen la Supercopa. O sea, han conseguido... Ha sido un ciclo exitoso. Sí. Tienen que mantener lo que hicieron esta temporada y simplemente dar el golpe en el Y va a clausura. ser candidato en el clausura del Deportivo La Seguramente. Guaira. Tiene que. Seguro que sí. Seguramente, Yo sí. insisto que Perdomo. Ja. En lo que Mira, vale Perdomo. En lo y- que y venía Jorge jugando Gutiérrez Perdomo. también. Pero lo que en decíamos. en el momento Mira, clave no contó Siendo con el él tema y- una pubalgia,
si el análisis de Juan Domingo es el mismo que el nuestro, que Juan Luis Perdomo se convirtió en pieza vital para el funcionamiento que estábamos viendo del Deportivo La Guaira, tienen en el mercado que buscar un jugador que se le asemeje. Porque sabemos que es una lesión, una molestia que puede ser crónica, que puede ser recurrente, que puede acompañar al jugador durante largo tiempo. Entonces tendrían que buscar un jugador que se le asemeje en características a Juan Luis Perdomo. ¿Tú sabes cuándo lo tienes y cuándo no? Perdomo iba enfilado a ser uno de los candidateables a jugador del semestre. Tú sabes que lastimosamente pues se termina lesionando. Con lo de Jorge, yo lo conversaba el otro día. Muchas veces cuando hablamos de jugadores extranjeros en Venezuela se desmerita un poco y que no lo van a llamar a su selección porque juega en la Liga Fútbol. Y Jorge Gutiérrez está cambiando ese discurso. Porque estamos hablando de una selección que se le ha plantado muy bien en estos últimos años a un Estados Unidos, a un México. Finalista. Y lo hemos visto además de titular en su selección, jugando en nuestro fútbol. Y creo que es muy importante resaltar eso. Sí. Es muy, de hecho, muy había jugado el importante. día anterior. El partido fue el domingo, él jugó el sábado contra Belice, entró en el segundo tiempo. Imposible poder contar con él el día de ayer. Vamos a ir al corte y al regreso, pues, vamos a ver el gol de la fecha, vamos a ver el MVP de la jornada, el 11 y todo lo que dejó también la Liga Fútbol 2 que sigue en su camino. Esto es Modo Fútbol, ya venimos. Como íconos del fútbol actual, ¿qué harían si pudieran viajar en el tiempo? Te lo mostraremos. ¡Pelé! Pepsi. Mi Pepsi. ¿Alguien tiene una Pepsi? ¿Alguien? Yo les voy a decir qué es tener corazón vino tinto. Cuando me como una arepa frita con diablitos. Cuando mi mamá me pregunta cuántas arepas quiero. Cuando mi corazón se llena de sabor y alegría. Diablitos Underwood. En tu corazón y en el corazón vino tinto. Con ustedes, Telasco Segovia, la nueva promesa vino tinto. ¡Ey! ¡Un balón! ¿Alguien? ¿Un balón? Necesitamos un balón. Tengo un plan. Sueñen grande, a darlo todo. Nombres propios que dejó esta fecha número 6 de la fase final. Algunos de ellos que ubican o son ubicados en un 11 ideal de esta jornada. La última de la fase final. Señor Juan Sifonte Sousa. Mira cómo se acomoda porque llegó Sí, su porque momento. ya últimamente nos hemos tomado la atribución de debatir algunas elecciones. Okay. Por eso venimos... No, y es válido, de eso se trata. Estamos en el cuadro ahí esperando. También los nombres se eligen así en debate. Mira, arrancamos en el arco. Luis Terán. Luis Terán, sí. El arquero de Metropolitanos, fundamental con hasta 3 tapadas, 2 de ellas ante Flavián Londoño, una contra José Riasco, el experimentado cancerbero que se ganó la Fue la figura del partido, ¿no? Sí, se ganó a pulso la titularidad en ese duelo con Samuel Aspajo. En defensa, Teto Hernández, por derecha, ya lo decíamos, volvió no solamente a la titularidad, sino a la convocatoria después de aquellas molestias que lo sacaron 2 fechas atrás, molestias que sintió en el calentamiento.
Que ya se ve que estaba súper recuperado y súper bien, que esa era una de las dudas y la angustia que tenía el fanático aurinegro. Y muy positivo, una buena noticia para toda la familia aurinegra la recuperación de Teto. Pipo Vivas, siempre consistente, buen partido de ambos, tanto de Pipo Vivas como de Lucas Acevedo, de los centrales en Táchira. Richard Peralta, en La Guaira, jugador súper consistente. Generó el gol, ¿no? Y con también el zapatazo que después con ese convierte buen en remate Castellano. que tiene de media distancia. Y Sneider Navarro, que repite de nuevo en el 11 para destacarlo de Sneider Navarro porque decía en rueda de prensa, tuvimos la oportunidad de conversar con él, asistió a esa conferencia de prensa, hablaba de que al principio se le hizo difícil los primeros partidos o los primeros minutos como carrilero izquierdo, lateral, ya en los segundos tiempos cuando modifica el esquema del equipo, pero que cada vez se va sintiendo más suelto. Y contaba que simplemente un día en un entrenamiento el técnico Roland Marcenaro se le acercó y le dijo, yo te quiero trabajar a ti, el lateral izquierdo. Roland lo afirmaba, decía, bueno, sí, casi que le pedí permiso, pero sí, bueno, un día comenzó a trabajarlo allí y creo que es un proyecto Roland Marcenaro desarrollar a Sneider Navarro, viendo las características que tiene, como un jugador de banda por ese costado izquierdo. Así han nacido muchos laterales, ¿ah? Sí, pues realmente. Y te iba a decir, a veces los técnicos ven algo en los jugadores que los demás no vemos. A Ni el Rosales- mismo jugador ve. A Sí, Rosales no se exacto. lo preguntaron. Bueno, Y ahora es pero lateral también izquierdo. Rosales es un pero fíjate, bombero, ese está donde lo Roberto le necesita. tocó en diferentes ocasiones en la selección. Sí, Sí, claro. lo La hizo, selección claro. no Por te lo necesidad. consultan mucho, ¿no? O sea, al final terminó siendo ese lateral izquierdo que tanto estaba buscando la Vinotinto en su momento. Era Mira. Ronald Hernández por derecha en la selección, Sí. con Robertico Rosales por izquierda, perfil cambiado. Volvemos al repaso del once ideal. En la mitad del campo, Juan Manuel Cuesta, ya lo decíamos, termina marcando el gol del empate parcial de UCB y ya son 4 goles y 4 asistencias para él en este torneo. Juan Carlos Castellano, buen partido, reencontró con el gol. Lo necesita para ganar en confianza y seguir elevando su nivel. Emerson Ruiz, zapatazo, el del volante de Anzoátegui, uno de los mejores goles de la jornada, y Aitor López, que es No hay consecuente en el discusión. once Sí, ideal. estuvo en el once ideal Debe ser el jugador en que la más fase veces final. repitió, quizás junto a Juan Camilo Zapata y Brian Castillo, Tiene que estar. fue la gran figura junto a Charlie Ortiz de esta Brian fase Castillo lo final. pusieron 45 minutos y hizo 2 goles. Pum, ¿Saben pum. qué? Quería comentarles, Listo, al vi banco. el flash interview de Aitor y se notaba realmente emocionado, ¿no? Yo creo que ha sido una temporada muy especial para él desde Sí. como que su regreso como un jugador que realmente sonó a lo largo de toda la temporada, sus registros así lo dicen. Se nota que desde lo mental el jugador se cambió un chip. Yo creo que también el cuerpo técnico lo ha ayudado mucho desde la confianza y espero que pueda mantener ese ritmo porque de verdad son de esos jugadores que le dan un plus a nuestro torneo que de repente para el fanático no contaba hace un tiempo y de repente aparece como uno de los protagonistas. Y le agrego, María, que se pueda mantener todo Sano. lo bueno que mostró Eso. este portugués en general, porque no solamente es la recuperación de Aitor, es también la versión goleadora de Ronaldo Chacón, muchos jugadores que Que aprovecharon ha recuperado, ¿verdad? Qué Sí. bueno esto, que han recuperado jugadores que en algún momento eran importantes, que por X, Y, Z razón, bien sea lesiones o circunstancias, salen de la palestra y ahorita los recuperan con protagonismo en Y su lo equipo. decía en rueda de prensa Ronaldo Chacón, pueden chequear todas las ruedas de prensa en el canal de YouTube de la Liga Fútbol, que él no solamente es que cree, sino que está convencido de que este equipo, si se mantiene, va a ser protagonista del clausura. Lo único que necesita es que todos los actores involucrados remen hacia el mismo lado. Importante. Palabras más, palabras menos, que estén todas las condiciones dadas para ¿Cómo que el no equipo... estaba Trejo ayer? Y el otro día estaba en la Liga Monumental. O sea, no es Bueno, una son crítica, cosas que- no es no. una crítica, pero... No, pero está Pero bien, sí está es. bien. Pero te digo, Pero ayer sí es. el titular es Trejo, ¿no? Sí, sí. De la saga de Portuguesa. Y ayer no estaba. Estaba Sí. Escudero y de la OS. Pero creo que el comentario de Ronaldo va más al tema de que este fue un equipo que arrancó su trabajo 10 días No, antes del yo torneo, eso lo con entiendo, mucha Juan. incertidumbre. Pero cuando tú dices que todos tienen que hacer su trabajo, Es todos tienen que todos. tener las prioridades, o sea, eso es un tema que a mí me genera... Yo veo a Lucas Trejo y yo digo, oye, ¿por qué no está Trejo ni en la convocatoria? Y lo veo jugando antes. Entonces, ¿qué Incluso pasó desde aquí? el mismo equipo, que es lo que puede ver el equipo de un compañero que en un partido que no te juegas nada, pero es un tema de compromiso, está en otro lado. Yo creo que eso es importante. Bueno, no estoy pero poniendo en telejuicio el no compromiso del solamente ha jugador, sido pero- Lucas pero, Trejo, o sea, han sido varios jugadores del plantel, sabemos. No, pero te lo digo en el partido de ayer, precisamente, Bueno, por ejemplo. Hay una relación allí que Claro. todo el mundo conoce, ¿no? Y al final también, y creo que va también un poco de la mano ese mensaje de cuando se empezó a trabajar todo,
es ese mensaje de que la directiva entienda. Tú lo decías, ayer Portuguesa viajó al partido en horas de la mañana, o sea, durante el día fue su traslado a la capital. Creo que el comentario de Ronaldo va por allí, va para que tengan las mejores condiciones para trabajar, para después de estos días de descanso que van a tener, preparar el clausura, que el equipo pueda inscribir jugadores sin problemas y tengan allí los refuerzos necesarios. Que sean regulares. Que sean regulares, que todas las condiciones estén dadas para respaldar el gran trabajo deportivo que hizo Giancarlo Maldonado, el resto de su cuerpo técnico y los jugadores, que se ha respaldado con todas las condiciones para que entonces Portuguesa sea protagonista del clausura. Sí, totalmente, porque mucho hablábamos acá cuando se habló de aquel tema del reclamo de Metropolitanos y todo esto, pero es que los muchachos han hecho el trabajo y se merecen el pase, pero ahora también ellos tienen que ser correspondidos por parte de los encargados de tomar las decisiones. Sí, totalmente. Sí. Y aparte que tiene mucho mérito hacerse cargo de un equipo que nadie lo quería agarrar en su momento y que todo el mundo estaba asustado porque podía desaparecer Portuguesa. Así que bueno, hacia adelante sigue. ¿Con qué vamos ahora? Vamos con la figura de la jornada y esto me alegra muchísimo. Qué bueno, qué de bueno. De verdad que sí. Sobre todo, no solo por lo que vimos ayer, sino porque este es un tipo que se meten con él y va para allá, va para acá. Y trabaja mucho. Y trabaja muchísimo. Es un tipo callado, un tipo que lo que hace es trabajar y ahí está. Partidazo el de Cristian Santos ayer. Fútbol. O sea, y le damos el premio cuando se rompió la cabeza. A mí me cuesta creer que Cristian Santos tiene la necesidad de estar jugando en Venezuela. Ya no es que es un chamito, o sea, ya tiene un recorrido que podría decir me quedo tranquilo. Está por pasión. Está por pasión, porque quiere estar en las canchas y además quiere hacerlo en su país. Pero bueno, es el MVP. Está bien. Sí, ya lo veíamos. No canté hoy tampoco. Pero todavía tienes la opción porque no Súbete a mi Ahí está. Pero es que 90 minutos. demasiado rápido. Marca su primer gol en el fútbol venezolano, ganó 11 duelos, ganó todo por arriba. Pero Cristian esos duelos no solamente fueron arriba, fueron en zona defensiva, porque ¿Sí? ante lo que nosotros decíamos que tenía centrales de talla baja, cuando sale Escudero, es Cristian Santos el que comenzó a sacar todo por arriba. Y esa es la mejor forma de liderar Y con el también. golpe en la cabeza, además. Y con el golpe en la cabeza. Impresionante lo de Cristian Santos. Yo Terminó creo que despejando hasta 4 balones. También parte de lo que tú dices, intersecciones, disparos bloqueados. Tuvo un trabajo defensivo fundamental, Santos. Bien, tenemos ahora el gol de la jornada y lo vamos a disfrutar a continuación. Tiene audio propio. Mira. Atención, la recupera Flavián Londoño, esta puede ser buena, acá puede caer, el primero la filtra para Edson Tortolero, el enganche de Tortolero, el disparo, golazo, gol, golazo Martín Polar, energía natural y full sabor, Edson Tortolero. El enganche para su pierna derecha y la clavó allí en el ángulo. 1-0 Carabobo. Y en la anterior decíamos que el control no había sido el mejor. En esta lo hizo todo a la perfección Edson Tortolero. Gran gesto técnico, además, ganando tiempo y espacio para sacar el remate. Fíjate aquí primero. Sí, es un golazo. Hace rato creo que Tortolero no anotaba en jugada, ¿no? Creo que fue de penal. En Libertadores marcó de penal, recuerdo. De penal. Ya había marcado un gol en este torneo, creo que fue Y creo que reciente, también fue de pero penal, si no me equivoco. Hace falta ese Tortolero killer que nos tenía acostumbrados en el 13 2024. goles la temporada pasada. En la campaña anterior. Este gol es hermoso, creo que también por el gesto técnico de Tortolero, también por lo colectivo, por cómo se da la asistencia. Cómo la lleva Londoño. Exactamente, pero el de Emerson mete debate ahí. Sí, sí, para sí, mí, sí, sí. Para mí mete debate ahí porque de verdad fue un golazo. Yo creo que no hay portero que estuviese en ese arco que frenaba ese zapatazo. Venga y nos cuestione. De verdad que sí. Pero fue muy bueno el de Emerson, de verdad que sí. Un golazo, yo también. A mí me parece que fue un golazo. Pero el gesto técnico también de Tortolero, el enganche, acomodarla y clavarla en el ángulo, de verdad que es el gol que uno sueña cuando está en la escuela, generalmente. Vamos a revisar a continuación la jugada segura cortesía de Juega en Línea. Pam, 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 param, pam, pam. Vamos.
Carabobo con Miguel Fernía que prende la moto por la izquierda. Ahora para Edson Tortolero está prácticamente solo. Flavián Londoño allí el disparo. Habilidad de definir para su centrodelantero Flavián Londoño, pero Marcel Guaramato de primero el balón para Robert Hernández. Aquí vino el centro, Londoño. a favor del arquero de Metropolitanos. Qué buena respuesta, extraordinaria. En combinación con Riasco. Por el medio la pide Gustavito González. Nuevamente para Riasco. Acá puede ser Riasco. Terán. Salvador Terán. Ese balón, aquí todo el mérito del arquero para la... Fueron No fue varias uno, entonces. ni fueron dos, fueron Sí, tres. Producción se está mal acostumbrando. No, pero está bien, ¿no? Porque pero me gusta. está difícil escoger una. Por algo está en el Terán. 11 ideal. Es que las tres fueron buenísimas. La primera, un mano a mano. La siguiente, el cabezazo de Londoño es espectacular y la capacidad de reacción de Terán para sacarse el balón Simplemente de por lo encima. cerca que estaba. No Y el da otro rebote a al frente, quemarropa, sino el tercero fue a quemarropa. también la saca con la cara. La saca con la cara y después le pega en el brazo, porque pasó, iba a dirección de gol después de darle en la cara. Las tres fueron muy buenas. Tremendo lo de Terán, de verdad. Y yo quiero hacer un inciso porque llegó claramente a Metropolitanos para ser el segundo de un chamo como Aspajo. Y mira, indiscutible, uno de los mejores de la fase final. ¿Sabes qué es Terminó siendo interesante? Terán. Lo de los guardametas con Metropolitano. Guardameta que esté, guardameta que se vuelve protagonista del torneo. Sí, es verdad. Independientemente de su estatus, de su edad, que si llega, o sea, realmente es bien interesante cómo han estado a lo largo de las temporadas. Hemos hablado de los porteros de Metropolitano. El único que no estuvo a esa fue Billete, el uruguayo. Y sin Bueno, embargo, lo sentó un juvenil además, pero... Y sin embargo, tuvo partidos interesantes y Claro, Terán pero decía creo que algo se de- esperaba más. Cuando Sí. traes a un extranjero en esa posición, Que te esperas siente más. un chamo. Y Terán decía Sí. algo después de partido que rescato, y es que él llegó claro al equipo de cuál era el contexto y a base de trabajo, y la ha tenido fuerte, ha podido mantenerse, pero él sabe que allí está Samuel Aspajo. No solamente está Samuel Aspajo, está Jesús Lara, que ha sido internacional en categorías menores con Venezuela, que también es un muy buen arquero. Y atrás viene Alan Vázquez, el arquero titular de la Selección Nacional Sub-17 que va a ir al Son Mundial. arqueros que han sido O sea, titulares en categorías inferiores de Venezuela. claro, Es por eso digo. tres arqueros jóvenes, talentosísimos, que vienen atrás metiéndole presión a Luis Terán. Así que él sabe que cada día, cada partido que sale allí, que Roland Marcenaro le da el voto de confianza, él se está jugando el puesto en cada partido. Totalmente. Vamos con la Liga Fútbol 2 a ver cómo se vieron las cosas en esta fecha, cuando ya comienza a perfilarse y a definirse todo, ¿no? En el torneo de nuestra segunda categoría. Mira, victoria más que necesaria para el Mineros de Elvis Martínez, 2-1, tantos de Jan Mujica y de José Rondón. Ante el filial de Monagas había marcado el empate parcial Diego Brito por Monagas. Empate a 1 entre Bolívar y Aragua, Daniel Roca agitó las redes por Bolívar. Alexander Rondón Maneiro, otro a su cuenta, ya creo que son 5 para el hijo de Pequeño Rondón. Rescató así el punto ya sobre el cierre del partido Aragua. Un triunfo importantísimo para Miranda, que lo mantiene allí prendido en la parte alta, 2-0, recuperando esa solidez defensiva que le caracteriza. Aarón Angulo y Óscar Jiménez agitaron las redes por el equipo de Andrea Fabri ante un Angostura que venía en alza y ahora le metió el freno Miranda. Pero si hablábamos de un equipo que está en la parte alta, este fue un duelo por el liderato. El partido entre Dynamo y Marítimo, se impuso Dynamo, el equipo Búfalo, con gol de Luis Rojas, un temprano gol al minuto 3, y luego supo contener Dynamo la arremetida de Marítimo para ganar el partido y quedar entonces como puntero en el grupo centro-oriental. Nos vamos a Occidente para resaltar el empate sin goles entre Titanes y Trujillanos. Sigue sumando el equipo de Osvaldo Chaurán, ahora en condición de visitante, mantiene también su primer lugar en el grupo. Barquisimeto no pudo pasar del empate ante el Vigía, por fin suma en la carretera el Vigía, ha sido imponente como local, pero le ha costado como visitante. Ever García marcó el gol de Barquisimeto y Gabriel Hernández firmó el empate por el Vigía, que también se mantiene en zona de clasificación. Victoria por la mínima y como visitante de Real Frontera con gol de Kevin Eslava, un Real Frontera que también en las últimas fechas viene en alza, viene levantando y siempre competitivo. Academia Puerto Cabello con su equipo filial, aunque varios de los jugadores que son habituales han estado convocados con el primer equipo en estas últimas fechas. Y cerramos el repaso del grupo centro-occidental hablando del empate 2-2 entre Héroes y Ureña, un Ureña que también comienza de a poco a sumar y salir de ese mal arranque en el que se vio inmerso. Doblete de Paul Sánchez por Héroes
de Falcón. Líder entonces en el grupo centro-oriental Dynamo, peleando, disputando esa condición con Marítimo y con Miranda. En el grupo occidental el puntero es Trujillano, seguido por Barquisimeto y El Vigía. Es igual que el año pasado, ¿no? Clasifican 4 por... Sí, el formato es a 4 vueltas, todos contra todos dentro de su grupo. Eso nos da 28 jornadas. Los primeros 4 de cada grupo avanzan a la siguiente instancia. De allí jugamos cuartos, semis y final en llaves de ida y vuelta. Ok. Quería estar Bien, segura. entonces ya cerramos. Lo que queda es invitar a todos para que el está día bueno. sábado a las 5:30 de la tarde, pues quienes puedan asistir al Estadio Olímpico de la UCB, pues disfruten de esa gran final. Nosotros seguramente a través del canal de YouTube de la Liga de Fútbol vamos a tener una antesala, una previa con todo lo que es la antesala, cómo se palpita esa gran final de UCB. Que hasta lo decíamos, un par de horas de previa. Un par de horas de previa. Producción. Bueno, se va hay a que tener. vestirse de gala para esta ocasión. Así que pues nos preparamos todos, a la afición de San Cristóbal, que seguramente va a venir de todas partes del país a Caracas para disfrutar de ese partido. Por favor, todos. Y ya eso se ha convertido últimamente en un tema donde la gente se comporta y pues vamos a vivir una gran final entre UCB, inédita en la historia de nuestro fútbol, UCB contra el Deportivo Táchira. Táchira, tengo entendido, lo publicaron en sus cuentas en las redes sociales, que tienen como una especie de planificación, ruta para los fanáticos que quieran ir desde Táchira hasta venir, desde Táchira hasta Caracas, puedan hacerlo. Tengo un número de contacto ahí. Hasta como para un que vuelo puedan se hacerlo. abrió para ese Exactamente. traslado. Así que está bonito eso también. Vendrán muchos buses a la capital, tiene muchas localidades, espacios asignados o reservados Táchira para esta gran final del torneo de apertura. Repetimos, sábado 14 de junio, 5:30 de la tarde, Estadio Olímpico de la UCB, mejor plan imposible, mejor hora imposible. Previa para celebrar el Día del Padre, además. Por supuesto, el mejor escenario posible para vivir esta fiesta del fútbol venezolano. Antes, entre semana, otra jornada de Copa Venezuela. Miércoles, sí. Este miércoles, por supuesto, la invitación de siempre a que acompañen a su equipo, pero sobre todo eso, el sábado tienen una cita con el fútbol venezolano, con esta gran final del torneo de apertura, no solamente los aficionados de Táchira, los simpatizantes de UCB, sino también todo el que esté en la ciudad capital, que disfrute el fútbol y que además sienta esa conexión con el fútbol venezolano. Va a ser un partidazo, no pierdan la oportunidad de disfrutarlo allí de cerca. Y ya va, nos falta algo. Mañana. Nos falta, por supuesto. Mañana todos a Venezuela, ponernos una claro que vez sí. más la vinotito. Ay, Dios mío. Y como ya los invitamos en el programa anterior, los invitamos ahora, si estás en Caracas, puedes ser parte del FanFest Vinotinto, donde además van a conseguir allí el stand de la Liga Fútbol también. Repasamos las plazas. Diego Ibarra en el centro de Caracas. Full, la Diego Ibarra en el centro. Una Espectacular, locura, la verdad. Impresionante. Espectacular lo que se vio en la Diego Ibarra. Metropark en Chacaíto. Después tenemos la Plaza de la Castellana, la Plaza Alfredo Sadel y el... Mezuca. Y Mezuca, en Que es Petare. en Petare. Sí. La que, cancha de que Mezuca. al principio no había mucho movimiento, pero en lo que empezó el juego, de verdad también espectacular lo que se vio. En las 5 plazas, de verdad que todo el ambiente espectacular, los videos que vimos, las fotos, el gentío apoyando a la selección. Y como siempre les digo, si no tienen la oportunidad de ir al estadio a alentar a la selección del estadio, obviamente ahora de visitante, lo más cercano para sentir la energía, sin duda, es estar en una de esas plazas. El golazo, Martín Polar, ¿no? Que no se nos olvide. Hoy no le ofrecimos a la invitada. Destapamos el Martín Es Polar verdad. de la jugada del gol. No, pero yo igual me la voy a tomar. Golazo cualquiera. Martín, se la va a Mientras le tomar hacen la inmediato. pregunta a María, yo No, voy es a que no podemos aprovechar. irnos sin cualquiera. preguntar Ya, como a todos ya. los Voy invitados. con Pepsi. A la Pepsi. Me encanta ese sonido. Lo bueno es que todos trabajamos con estas marcas sin ningún tipo de problema. Espectacular. Muy bien. Podemos decirle a Marie. Mira, Marie, antes de que nos vayamos, ¿cuáles son tus 3 jugadores para Cierto. disputar el MVP de esta temporada? El MVP de esta temporada. ¿Cuál te gustaría? Yo creo que se puede definir en la final, pero creo Ok. que uno puede ser Juan Camilo Zapata, Ok. que lo puede disputar para mí. Tiene unos números escalofriantes, Zapata, ¿no? 7 goles y 6 asistencias. Imagínate. Intervención directa en 13 goles de el UCB. Creo que puede ser Charly Ortiz también. ¿Te gusta Charly Ortiz? Y voy a poner a otro, el Deportivo Táchira, porque creo que me va a quedar, todo lo puede definir lo que es la gran final. Voy a poner a Coba. A Mauricio Cova. Que no tuvo Mauricio su ha tenido mejor varios torneo. votos acá. Segundo, Mauricio ha tenido varios votos. 3 No- votos ya, creo. No Tres tuvo votos. su mejor torneo. O sea, a ver, siempre va a ser
fundamental. No es el mismo de temporadas pasadas, pero yo creo que esta historia de Táchira, de estas últimas finales, no se cuenta sin Mauricio Cova. Va a ser el nombre propio cuando se repase esta hegemonía de Táchira que estamos viviendo desde 2021 al menos. Podemos llevarlo un poquito más atrás. Creo que el nombre propio que va a salir a referir esta era del aurinegro va a ser Mauricio Cova. Tuvo un 2023 impresionante y el 2024 fue mejor, recuerdo, incluso hasta por números. Sí. Chicos, chao. Muchísimas gracias, María, por estar con nosotros. Honrada, gracias por la invitación. Los quiero mucho. Te esperamos siempre aquí. Esta es tu casa. Gracias, yo encantada de venir siempre. Señor Juan. Bueno, ya saben, la cita es el sábado, 5:30 de la tarde, Estadio Olímpico de la UCB. Coqui. Nos vemos el sábado. El sábado, vino tinto también, el martes. El miércoles en el miércoles, Olímpico. Copa Mira, ¿sabes Venezuela. qué? Antes de despedir quería decir algo. Hay mucho por hacer. Coqui invitó a ver a la Vinotinto, pero esto siempre lo decimos, pero nunca está de más mencionarlo. Para ver a la Vinotinto y para vivir a la Vinotinto, y hay Vinotinto porque hay Liga Fútbol. Exactamente. Entonces vamos a apoyar lo nuestro, que de Porque ahí de es que aquí- vienen los que Exactamente. idolatramos después con la Vinotinto. Salen esos que después nos aprendemos su nombre y apellido. Chao, esto es Modo Fútbol. Nos reencontramos en la gran final de este torneo de apertura. Modo Fútbol fue presentado por Banco de Venezuela, Polar Pilsen.